Aquí estamos ya en el último bloque de Apuntes en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Dijimos que vamos a hablar de el panorama internacional y es verdad que están pasando muchísimas cosas, pero nos vamos a centrar en el conflicto de Israel y Hamás. Y también en esto que empezó a circular y muy fuerte en estos últimos días, esta amenaza o inminente ataque de Irán, que es lo que se interpreta. Vamos a hablar un poco de este tema, de lo que está sucediendo en esa parte del mundo. Lo vamos a hacer con Augusto Grilli Fox, que ya lo tenemos en comunicación. Augusto, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Muchas gracias por el contacto. No, gracias a vos, como siempre. Bueno, repasemos cuáles son las últimas situaciones que se han dado, porque bueno, en las últimas horas hablábamos de un ataque de Israel con previamente un pedido de evacuación y a partir de eso, bueno, un ataque que hablaban específicamente a un lugar que era un refugio donde aparentemente había civiles, que hay que decir varios murieron, y con esta situación que se da, ¿no? Los pedidos de evacuación que se entienden es ataque inminente con consecuencias realmente terribles. Tal cual, tal cual. De hecho, creo que hubo un momento bisagra en lo que es la zona más conglomerada del sur de Gaza, que en su momento era alrededor de 30 días aproximadamente, se dio una intervención que generó un incendio y generó muchas víctimas. Bueno, Sí. es ahí justamente donde quedó en el ojo de la tormenta este mecanismo que se ha aplicado, que se ha utilizado en relación a dar previos avisos e intervenir. La realidad es que es muy complejo y suma más polémica a varios métodos aplicados en relación a que hay un gran desplazamiento, enorme desplazamiento hacia el sur de Gaza, y alrededor del 80% de los gazetíes han sido desplazados de sus hogares, de sus viviendas. Y Sí. cuando se llevan a cabo este tipo de acciones, justamente no dan los plazos, no dan los tiempos. Cuando se atacan estructuras que por ahí se han generado ataques a colegios, que lo planteado es que algunos actores de Hamas, algunos terroristas de Hamas han estado escondidos en estos lugares, se han generado ataques, han quedado Sí. víctimas civiles atascadas y no han tenido ni la capacidad logística de poder intervenir los rescatistas tanto de la Luna Roja como de la Cruz Roja, por la incapacidad de ingreso de herramientas logísticas Claro. a Gaza. Bueno, es en este escenario donde complica aún más la situación. Eso en cuanto a lo que es Gaza en particular. Sí. Pero después, si analizamos lo que es el marco en relación a los ataques que se han dado últimamente en Beirut, que es También. donde yo creo que es podríamos decir, la herramienta que termina de correr a los analistas que plantean que no estaba regionalizada el conflicto. El El conflicto conflicto. está absolutamente regionalizado, Mm. tanto por las intervenciones con los hutíes de un lado y del otro en Ujú. Yemen, como lo que se ha dado en relación a las intervenciones con Hezbollah en el sur del Líbano y las amenazas, ¿no?, que han articulado, aparte de lo que ha sido una intervención directa después de muchísimo tiempo desde Irán a Israel, ¿no? Sí, te quería hablar de eso, ¿no? Porque se hablaba mucho de lo que sucedió en los últimos días, esto que se interpreta una amenaza de Irán muy fuerte, pero además que muchos decían, bueno, corre peligro también Estados Unidos, se hablaba de alertas incluso en nuestro país. ¿Cómo se debe tomar estas situaciones que se han dado en estos últimos días? Si son una amenaza, porque estamos hablando de regionalización, pero tiene obviamente, se entiende, consecuencias hacia otras partes del mundo o posibles consecuencias. Bien, yo en lo inmediato entiendo que el conflicto está absolutamente regionalizado Ujú. y a la vez por lo que representa Israel a nivel global, Ujú. en cuanto a lo que es sociedad con la OTAN y Argentina, dicho por sus propias autoridades, entiendo que el impacto es absolutamente global, Mm. y de hecho ha sido así como se ha tomado. La Sí. Argentina, no me gusta no quiero generar ningún tipo de sensación, pero la realidad es que la Argentina tiene un alineamiento muy marcado, muy pronunciado con el gobierno de Benjamín Netanyahu. El Sí. propio Guillermo Franco en su momento manifestó que la Argentina estaba en alerta Claro. ante esta escalada que se ha dado, y la realidad es que yo entiendo a la Argentina como el país, digamos, con más riesgo en lo que en los países de habla hispana. Creo que la Argentina es el país con más riesgo en Mm. este conflicto, Sí. además de los países miembros de la OTAN, ¿no?
Porque además, porque ya tiene una posición absolutamente clara y marcada el gobierno argentino. Tal cual, de hecho, tomemos las palabras del propio presidente Javier Milei cuando hizo referencia a que la Argentina adoptaba una política distinta, diferente a la histórica que había tenido en materia de relaciones exteriores. La Argentina ha tenido históricamente una posición de no intervencionismo, ha tenido una posición de no tomar partida ante conflictos internacionales. Distinta ha sido la política que ha aplicado Javier Milei y de hecho un rol diferente también el de Cancillería que desde mi perspectiva ha quedado bastante desdibujado. Bueno, no quiero dejar de mencionar y aprovecharte que te tengo en esta llamada, Augusto, de la situación que se está viviendo en el Reino Unido con una situación específica que ha desembocado en manifestaciones racistas muy violentas. Incluso veíamos también en las noticias juicios súper rápidos express para aquellos que encontraban manifestándose y atacando en estas manifestaciones, enfrentar a la justicia, ya tener condenas firmes, digo, y esta decisión también de Gran Bretaña de estar alertas este fin de semana porque hay eventos deportivos y entienden que se puede dar alguna que otra situación de violencia. ¿Cómo es el panorama? ¿Por qué se llega a esta instancia en este momento ahí en el Reino Unido y cómo está el resto de Europa? Bien, principalmente tener en cuenta que esto es resultado de un largo proceso, esto no es algo de un día para el otro, en un marco donde, de hecho, podríamos decir que los laboristas, la socialdemocracia han vuelto al poder después de muchísimo tiempo. Sí. Hay un sector indefectiblemente de la derecha radicalizada que ha tomado una posta, un crecimiento más que una posta te diría, pero que no es representativo a nivel electoral como para generar una disrupción muy, muy dura. Sí. Esto se da en base al asesinato de 3 niñas, y la manifestación desde distintos sectores de derecha, sobre todo contra algunos sectores migrantes, contra algunas minorías, y es acá donde se empieza a potenciar esta situación, que por otro lado también se ve contrarrestada por la respuesta. Algunos dicen de la centroizquierda, me parece muy mezquino, yo creo que ha sido una respuesta social en Inglaterra que ha tomado las calles pidiendo paz social. Sí. Es ahí donde se dan estos contrapuntos y entiendo que hay una instancia donde la división de poderes allá trata de atacar la situación en base a no caer en una situación anárquica. Hay que ver cómo evoluciona, lo que planteas vos es clave, evaluar este fin de semana en relación a ver cuál es la capacidad que puedan llegar a tener de intervenir sobre eventos sociales, sobre actividades deportivas, en un marco que por ahí algunos analistas planteaban hasta una capacidad de relativa organización, lo cual no quiero profundizar mucho más porque me parece que es muy precoz, y hasta peligroso en el sentido de que podría representar. Sí, creo que hay que estar atento, y me parece que lo más masivo y representativo ha sido justamente el repudio tanto a las vejaciones que pasaron con estas 3 niñas como a la radicalización del conflicto, ¿no? Creo que la mayor parte de la sociedad inglesa lo que plantea justamente la posibilidad de poder resolver estas instancias hacia otro lado, que represente la paz social. Tal cual, porque tenés grupos que no son masivos, pero que generan esta situación de inseguridad con ataques que son racistas, y la sociedad en general o en su gran mayoría que se está manifestando para que se pacifique la situación, que me parece que no es un dato menor para destacar en este caso, ¿no? Tal cual, tal cual. Por eso yo también creo que es importante, digamos, son importantes estos también primeros 100 días que va a tener el primer ministro inglés en relación a ver cómo trata de ordenar esta instancia. Algunos decían, che, qué difícil iniciar una gestión con estas situaciones, pero yo creo que por otro lado también es la oportunidad de tratar de ordenar esta instancia, esta situación, para poder tener un marco bastante más ordenado en relación a lo que vaya a venir. Es ahí donde creo que van a tener que estar bastante atentos. Bueno, y me quedo con Estados Unidos, Kamala Harris, que ya eligió a Tim Walz como el gobernador de Minnesota como compañero de fórmula. Pero quería hacer hincapié en algo, Augusto, porque veía esta semana que, bueno, mucho se ha hablado de Trump y había un periodista que es argentino, que está en Estados Unidos, y hacía en las últimas horas una mención que me pareció interesante y la comparto con vos, porque decían, los medios argentinos, oficialistas decía, y que se muestran como... muestran todo el tiempo como que Trump viene muy bien en la campaña. Él decía concretamente, no reflejan lo que realmente sucede en Estados Unidos tal cual sucede, porque decía, la gente que vive en Estados Unidos sabe que
en la intención de voto, Trump no está ganando. Y citaba incluso a 8 encuestadoras, a 8 consultoras que decían 6 de 8 le están dando como ganadora a Kamala Harris. Entonces lo que reflexionaba era cómo los medios en algunas partes de Latinoamérica hablaban de un triunfo posible de Trump cuando aquellos que viven en Estados Unidos tienen claro que el panorama no es así. Bueno, vos sabés que comparto absolutamente la lectura, la interpretación del colega en Estados Unidos, en el sentido de que ha sido muy disruptiva la candidatura, más allá de la candidatura, toda la acción política que se dio, desde lo que fue el atentado a Donald Trump, el cual no fue canalizado el intento de magnicidio en intención de voto. Por otro lado, sí termina por bajar a Joe Biden ese intento de atentado, y después la forma en la que se da esta candidatura, que primero es ungida por Biden, después se demora bastante, pero fue cuasi cinematográfica la forma en la que acompaña el matrimonio Obama. Y después la evaluación que se empieza a generar buscando con mucho criterio cómo abrazar y contener al electorado la figura del vicepresidente. Y terminan citando, convocando al gobernador de Minnesota, que reúne requisitos muy interesantes, ¿no? Sí. Que justamente postula el objetivo de tratar de canalizar el electorado que por ahí supo seducir Donald Trump, un electorado blanco, rural, trabajador. Sí. Y la verdad que hasta muy astuto el propio Tim Walz a la hora de atacar, primero tratando de al menos raros al candidato, a Donald Trump y a su candidato a vicepresidente, en el sentido de que él plantea que quieren abrazar y contener a sectores trabajadores medios blancos cuando ellos han sido personas de élite, multimillonarias, educadas en colegios y universidades millonarias. Claro. Creo que justamente la acción disruptiva es la capacidad de ser centrado que ha tenido Walz, y a la vez tener la capacidad de poder abrazar los sectores más de izquierda del Partido Demócrata, en el sentido de que es interpretado como un progresista, es interpretado por las políticas en relación a hambre cero y a la apertura para la participación en educación dentro de Minnesota. Entonces, dado en la tecla por lo menos en lo inmediato, y también con esto aseverar que se cometió un error muy grande por ahí a la hora de ponerle la toga, podríamos decir, a Donald Trump 5 meses antes de una elección, que fue cuando se dio el debate presidencial. En ese sentido yo creo que se lo veía como que tenía una diferencia, como que estaba proyectado, pero 5 meses antes es casi, estamos hablando casi la mitad de un año, de una gestión de 4 años, me pareció un montón. Y sí comparto que Kamala Harris, por lo menos en intención de votos y relevamientos, hoy se encuentra alrededor de un punto 1,5 por encima de Donald Trump. Sí, que son datos importantes, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que sucedió en tan poco tiempo, en tan pocas semanas. Y sumo un dato más, que obviamente también lo tenés vos, esto de cómo en estas horas el tema es, me parece que quien maneja la campaña de Harris es muy, digamos, tiene muy buena visión, porque decían, bueno, ahora van por el electorado hispano, un aviso de campaña en español, digo, sabe por dónde ir buscando el voto y ir captando la atención necesaria, y bien decías, no llegó a ser tan importante ni generó el impacto que esperaban, más allá de la situación que vivió Trump con el ataque, ¿no? Me parece que incluso ya eso se olvidó en la sociedad estadounidense. Tal cual, Claudia. De hecho, yo creo que hasta la estrategia demócrata ha sido tan inteligente en el sentido de que, en vez de tener la mochila de ser oficialismo, al haber tenido un apoyo tan importante y una levantada tan grande de Donald Trump, que ya varios actores y medios de comunicación lo dan ganador, y haberse bajado Joe Biden, esto la coloca a Kamala Harris en un lugar como si fuese cuasi de opositora, en el sentido de que no tiene el peso y la carga directa de la gestión en ese sentido, por más de que la gran deuda que le queda a Kamala Harris es el tema migración, pero justamente desde su lugar, desde su rol, es donde trata de convertirlo en un fuerte, ir desde las minorías a lo macro y tratar de atacar ese voto que supo seducir Donald Trump con la figura del vicepresidente. Sin duda. Bueno, vamos a seguir atentos a lo que sucede en distintas partes del mundo. Obviamente los temas los vamos a seguir analizando también en los próximos días. Te agradecemos como siempre, Augusto.
No, muchas gracias a vos, Claudio, y estamos en contacto. Estamos en contacto. Un abrazo para vos. Augusto Grilli Fox haciendo el análisis de lo destacado a nivel internacional. Con esto nos estamos despidiendo. Ya no queda tiempo para más. Les deseamos a ustedes que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, el reencuentro será el próximo lunes, como siempre, a las 6 de la tarde en Apuntes. Muchas gracias.